Bien. Continuamos con vectores en R3. Y vamos a ver algunos conceptos que vimos en R2, pero cómo se verían ahora en R3. Por ejemplo, vamos a empezar con el producto escalar. ¿No? Habíamos definido el producto escalar entre dos vectores. Si yo tengo vectores U y B en R3, o sea, ahora van a tener tres componentes. Sería U sub X, U sub Y y U sub Z. Serán las componentes del vector U. Y las componentes del vector B va a ser B sub X, B sub Y, B sub Z. Y el producto escalar lo habíamos definido de dos formas. Si yo hacía el producto escalar entre U y B, lo marcamos con el puntito este, habíamos dicho que una de las propiedades era el módulo de U por el módulo de B, o sea, el módulo de U y el módulo de B, ¿se acuerdan que el resultado son escalares? O sea que estos son productos en escalares, por el coseno del ángulo alfa, que es el ángulo comprendido entre U y B. O si no, lo podíamos ver como U por B es igual a U sub X por B sub X más U sub Y por B sub Y más U sub Z por B sub Z. Esas eran las dos definiciones que habíamos visto de lo que era el producto escalar. Ahora, yo siempre me pregunté, y me imagino que ustedes se me han preguntado, ¿cómo sé que esto es igual a esto? ¿No? O sea, ¿cómo podríamos verlo? Bueno, vamos a hacer una especie de muestra de que esto es así. Veamos, por ejemplo, acá, tengo dos vectores que están en el espacio, ¿lo ven? O sea, está el vector U, el vector B. Si yo a esto que yo puedo girar el espacio, o sea, los ejes, de distintas formas, y se ven que están los vectores, ¿no? Ahora, dos vectores que no son paralelos, habíamos visto que están contenidos en un único plano. Y eso lo podemos corroborar fácilmente con una propiedad que vieron el año pasado en geometría, que decía que un plano estaba determinado por tres puntos. O sea, habían tres puntos que determinaban un único plano. Y esos tres puntos serían, en este caso, el origen, y los puntos que determinan a los vectores posición. Ahí ya tenemos los tres puntos. Entonces, vamos acá a la función esta, que dice plano determinado por tres puntos. Y marcamos el punto del origen, el que determina al vector posición U, y el que determina al vector posición B. Y fíjense en que tenemos el plano que contiene a los dos vectores. ¿Sí? Y yo lo puedo ver como a mí me parezca. ¿Ven? O sea, yo puedo rotar el plano y puedo verlo de la forma que a mí me parece. Ahora, consideremos que la hojita esa es el plano que contiene esos dos vectores. Entonces, vamos a representar esos vectores. Yo tengo acá el vector U, por ejemplo, supongamos. Este es el vector U. Y este sería mi vector B.
sea, están posicionados en ese plano que los contiene a los dos. Acá tengo el origen de coordenadas, ¿no? Y lo que voy a hacer es una estrategia que se utiliza generalmente en física, que es cambiar las coordenadas. O sea, los físicos acomodan las coordenadas a su conveniencia. Bueno, los matemáticos a eso lo llaman cambio de base. Eso lo van a ver mejor en álgebra, con la profesora Sergi. O sea, vamos a poner unas nuevas coordenadas. O sea, mi nuevo eje X va a coincidir con el vector U, o sea, el vector U va a estar posicionado sobre el eje X, en forma perpendicular voy a hacer el eje Y, y voy a tener el eje Z, que no lo voy a ver, pero va a estar perpendicular a la hoja, que es el plano. ¿Sí? O sea, este va a ser mi eje Z. La particularidad es que acá Z va a ser igual a 0. Lo que estoy viendo ya acá es el plano Z igual a 0. ¿Sí? O sea, el sistema de coordenadas X, Y es el caso particular de R3, donde Z vale 0. Bien, ahora, ¿cuánto van a valer las coordenadas de estos vectores? O sea, acá tendría las coordenadas del vector B, ¿sí? O sea, acá tendría mi B sub X, mi B sub Y, el U sub X coincide con el módulo del vector U. O sea, si yo digo las coordenadas del vector U, en este caso, la coordenada X coincide con el módulo del vector U. O sea, fíjense que todo el vector U está posicionado sobre el eje X. O sea que la coordenada X del vector U va a ser el módulo de U. La coordenada Y es 0, ¿no? O sea, cualquier punto que yo ubicaba sobre el eje X, ¿se acuerdan que la coordenada Y era 0? Y dijimos que mi eje Z, o sea, la coordenada Z va a ser 0, que era el caso particular. Y las coordenadas del vector B, ahora vamos a recordar lo que habíamos visto de trigonometría, ¿no? Si yo tengo este ángulo es alfa, ¿sí? ¿Se acuerdan que la coordenada X era el módulo de B por el coseno de alfa, ¿no? O sea, esto es igual al módulo de B por el coseno de alfa. Si no se acuerdan, revean las clases anteriores. Y esto era igual a el módulo de B por el seno de alfa. ¿Sí? O sea que mis coordenadas acá va a ser el módulo de B por el coseno del ángulo alfa. La coordenada Y va a ser el módulo de B por el seno de alfa, y dijimos que la coordenada Z es 0, porque estamos posicionados sobre el plano XY. Bueno, si el producto escalar U por B era igual a multiplicar las componentes, o sea, tengo que la componente X de U por la componente X de B va a ser el módulo de U por el módulo de B por el coseno de alfa, más 0 por el módulo de B, 0 por el módulo de B por el seno de alfa, más 0 por 0. O sea, esto me da el módulo de U más
por el módulo de B por el coseno de alfa más 0. Más 0, en definitiva esto me da el módulo de U por el módulo de B por el coseno de alfa. Y ahí tenemos la equivalencia usando las dos propiedades, usando las dos definiciones. Bien, ahora vamos a hacer un pequeño ejercicio. Tengo dos vectores. Vamos a tener un vector A, que va a ser igual a 1 menos 2, 4. Un vector B, que va a ser igual a vector 2, 2, 2. Y voy a hacer lo siguiente. Voy a hallar un vector U y un vector B, ¿no? De manera tal que el vector A sea igual a U más B, ¿sí? Que el vector U sea paralelo a mi vector B larga, ¿no? Y que a su vez, que el vector U sea perpendicular al vector B larga, por consiguiente, perdón, que el vector B sea perpendicular al vector B larga, por consiguiente va a ser perpendicular a U. ¿Sí? Porque todos son paralelos. Bien. O sea, se van a encontrar dos vectores. U y B, que hace igual a la suma de dos vectores perpendiculares, ¿no? Y que uno de esos sea paralelo a B. O sea, que si yo tengo... La repito. Si yo tengo, ahora hacemos un grafiquito aproximado. Vamos a hacer con colores, ¿no? Tengo mi vector U, perdón, mi vector, pongamos que este es mi vector B, este va a ser mi vector U, perdón, mi vector A. Yo quiero encontrar dos vectores, uno que sea paralelo a B, o sea que voy a tener que hacer esta proyección, ¿no? Uno paralelo a B, este va a ser mi vector U. El vector B va a ser este, perpendicular al anterior. O sea, eso va a ser, esa sería más o menos mi representación de lo que yo quiero encontrar, ¿no? Los vectores perpendiculares, que si lo sumo me dé A, y que uno sea paralelo a un vector dado, vector B. El vector U dijimos que era la proyección del vector A sobre el vector B. ¿Cómo calculamos la proyección del vector A sobre el vector B? O sea que U va a ser igual a la proyección del vector A sobre el vector B, ¿no? Y había una formulita, que la habíamos visto, si no se acuerdan, en las clases anteriores, que la proyección de A sobre B era el vector A, producto escalar, vector B, ¿no? Sobre la norma o el módulo de B al cuadrado por el vector B. ¿Sí? O sea, si yo quiero encontrar un vector B que sea paralelo, un vector U que sea paralelo a B, ¿se acuerdan? En un escalar por B. Este va a ser el escalar por el cual tengo que multiplicar a B para que me dé el vector este U.
¿sí? Porque el producto escalar entre dos vectores me da un escalar, el módulo de otro vector al cuadrado también me da otro escalar, escalar sobre escalar es escalar, escalar por un vector me da un vector paralelo. Bueno, reemplacemos. O sea que el vector u, ya usamos la formulita directamente, va a ser, y reemplazamos los valores. Yo los pongo así horizontal, por una cuestión de comodidad, para que me ocupe menos espacio. Pero los vectores pueden estar en forma horizontal o vertical, no hay problema. 1 menos 2, 4, por 2, 2, 2, ¿no? Todo eso sobre el módulo 2, 2, 2 al cuadrado, por el vector 2, 2, 2. Si venimos reemplazando esa fórmula. Entonces, hacemos el producto escalar, primer componente con primer componente, 1 por 2, 2, más menos 2 por 2, menos 4, más 4 por 2, 8. ¿Sí? Sobre, y estos serían las tres componentes, o sea, si calculo el módulo de un vector al cuadrado, son las componentes elevadas al cuadrado sumadas. 2 al cuadrado más 2 al cuadrado más 2 al cuadrado. Todo esto por el vector 2, 2, 2. Hacemos la igualdad. Me quedaría 2 más menos 4 menos 2. Más 8, 6. 2 al cuadrado es 4. 4 más 4 más 4, 12. 12 por 2, 2, 2. Esto me va a dar un medio por 2, 2, 2. Lo que me va a dar el vector 1, 1, 1. Y este es mi vector U. ¿Sí? ¿Cómo calculamos el vector B? Dijimos que A es igual a U por B, o U más B, ¿no? Entonces, si A, lo hacemos acá, si A es igual a U más B, entonces me queda que B va a ser igual a A menos U. Reemplazamos, B es igual a 1 menos 2, 4, menos el 1, 1, 1. Y eso me da que B es igual 1 menos 1, 0, menos 2, menos 1, menos 3, 4 menos 1, 3. O sea, que acá ya tengo mi vector U y a mi vector B. ¿Lo verificamos a eso en el GeoGebra? ¿Sí? Bueno, vamos a poner primero los vectores A y B, ¿no? O sea, mi vector A era igual a 1 menos 2, 4. ¿Sí? Y ahí ya tengo el vector A. Mi vector B era igual al 2, 2, 2. ¿Sí? Bien, los voy a marcar con otro color para que después se vea. Vamos a marcar en rojo. O sea, esos son mis vectores que están en rojo. Los vamos a poner más así. Bien. Les ponemos la etiqueta para que sepamos cuáles son. Etiqueta visible. ¿Por qué no se ven las etiquetas? No, porque están acá abajo. Este sería mi vector A. Este es mi vector B. ¿Sí? Bien. Ahora, vamos a marcar el vector U, que era el 1, 1, 1. Fíjense en que es paralelo
al vector B. No sé por qué me pone la letita acá en el origen. Fíjense, mi vector U es paralelo al vector B, ¿no? O sea, está posicionado en el mismo lugar. Y el vector B corta, dijimos que era 0, menos 3, 3. El vector B corta. ¿Sí? Ahora, yo quiero saber que U y B son perpendiculares. Bueno, hacemos el producto escalar entre U por B, perdón, por B corta, y me da 0, ¿ven? El producto escalar entre U por B me da 0, o sea que son perpendiculares, los dos que están en negrito. Y yo quiero que la suma de esos dos vectores, U más B, me dé el vector A. Ahora fíjense en cómo se posiciona sobre, cuando hago la suma, cómo se va a posicionar, se va a poner negro, este que está acá, el vector A, rojo. O sea que tengo U más B, ¿ven? Se puso negrito. Y si yo lo quito, ¿ven? Aparece el rojito, que es este. ¿Ven? Coincide. O sea que obtuve dos vectores que son perpendiculares, que me dan como valor A y que es paralelo a un vector dado. Ese sería el ejercicio. Bueno, otro de los productos que habíamos visto era el producto vectorial. Y habíamos visto solo una parte, y habíamos dicho que íbamos a profundizar este producto en R3. ¿Por qué? Porque el producto escalar era el producto entre dos vectores y el resultado me daba un escalar. El producto vectorial es el producto entre dos vectores y el producto entre esos vectores va a ser otro vector, pero que va a ser perpendicular a esos dos vectores. O sea que si yo tenía dos vectores en un plano, el tercer vector va a estar fuera de ese plano y en R2 no lo podíamos ver. Por ejemplo, a ver si yo tengo el vector U y B, hacemos un grafiquito. U y B. El producto vectorial, que lo vamos a determinar así, el producto vectorial entre U y B, va a ser un vector así, perpendicular a esos dos vectores. Que si este es en mi plano XY va a estar sobre el eje Z. ¿Sí? Entonces por eso nosotros no lo podíamos ver. Lo que sí habíamos calculado era el módulo, lo que habíamos visto en R2, que el módulo del producto vectorial era igual al módulo de U por el módulo de B por el seno del ángulo alfa, que es el ángulo determinado por esos vectores. Esa era la formulita. Ahora, la forma de calcular en R3 sí vamos a poder usar una fórmula para calcular ese vector. Si yo tengo las componentes del vector U, que es igual a U sub X, U sub Y y U sub Z, y las coordenadas del vector B, que es B sub X, B sub Y y B sub Z, la forma de calcularlo va a ser mediante una determinante. Es otro concepto que van a trabajar con Gabriela. O sea, el vector resultante de hacer U por B
va a ser igual a la siguiente determinante. Nosotros ya vimos lo que era una matriz. Bueno, una determinante es una operación en una matriz. O sea que voy a hacer una línea recta, y voy a colocar en una matriz, en la primer componente voy a colocar el versor I. En la segunda componente, el versor J, y en la tercera componente, eso en la primera fila. El versor K. En la segunda fila voy a poner las componentes del vector U. O sea, siempre respetando el orden. ¿Sí? Si pongo U por B, primero pongo a U. O sea, U sub X, U sub Y y U sub Z. Y en la tercera componente vamos a poner, en la tercera fila vamos a poner las componentes de B. B sub X, B sub Y, B sub Z. Y la forma de calcular el determinante de una matriz es la siguiente. Vamos a aprenderlo de una forma muy mecánica. Después van a entender por qué es así con Gabriela. No puedo abarcar todos los conocimientos, vamos a hacer una forma mecánica de calcular una determinante. Muy, muy mecánica. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tomar la primera fila. Tomamos siempre la primera fila, ¿no? De la primera fila agarramos la primer componente. De esa primer componente, la columna, tapamos los elementos que están abajo de esa columna. ¿Sí? Y lo que vamos a hacer es, este valor que está acá, el I, en este caso, lo vamos a multiplicar por el producto cruzado y los restamos. Voy a hacer U sub I por B sub Z menos B sub I por U sub Z. ¿Sí? O sea, agarramos esto y lo multiplicamos por la diferencia del producto cruzado. Si tomamos la primera fila y vamos a hacer de esa forma mecánica, después ustedes van a entender por qué es esto, por ahora créanme que es así, va a ser positivo, ¿no? Ahora tomemos el segundo, el J, y tapamos lo que está en la columna por debajo de J. Y en la segunda voy a restar. Ahora son muchas letras, muchas cosas, ahora vamos a hacer un ejemplito básico de eso. ¿Sí? Y lo mismo, lo multiplicamos por la diferencia entre los productos cruzados, ¿no? O sea, tapo acá lo que está por debajo de J y me queda U sub X por B sub Z. Menos U sub Z por B sub X. ¿Sí? Y ahora lo mismo. Tomamos la tercera y tapamos por debajo de la que tomamos, ¿no? De la componente que tomamos, lo que está en la columna. O sea, tomamos K, tapamos todo lo que está por debajo en la misma columna que K. Primero más, segundo menos, tercero más. Acuérdense, más menos más. Eso es lo que tienen que hacer. Repito, en álgebra van a entender por qué es así. Por, ¿no? O sea, sería K por, y hacemos cruzado. U sub X por B sub I. Menos U sub I por B sub X. Y esto le va a quedar determinado un vector. Este va a ser el vector que es resultante. ¿Sí? No se aprendan esta formulita, apréndanse en este procedimiento que yo les expliqué. Aprenderse esta formulita de memoria, se van a romper la cabeza. Ahora vamos a hacer un ejemplo. Vamos a ver un ejemplo de una aplicación a la física, de lo que se llama momento
de una fuerza. ¿No? O sea, si yo tengo un punto fijo, un punto O, ¿no? Y tengo un vector posición, cualquiera, ¿no? Vector posición que lo voy a llamar R. ¿Sí? Y tengo una fuerza cualquiera, ¿no? Esta fuerza, aplicada a esa posición, una fuerza F, ¿sí? Que va a formar un ángulo, este va a ser mi ángulo alfa, ¿sí? Si yo, esto fuese, por ejemplo, es como si yo tuviese un tornillo, ¿no? Y yo quiero desatornillar o atornillar el tornillo. Y tengo la llave en esta posición, y acá aplico una fuerza que va para un sentido o en el otro sentido. Sentido antihorario, sentido horario, ¿sí? Esto es lo que se entiende por momento, o sea, yo voy a tener una longitud, que va a ser la posición, y una fuerza. Y va a girar alrededor de un punto fijo. Ese es el concepto del momento de una fuerza. Entonces yo voy a aplicar una fuerza que va a hacer girar este radio así en un sentido o en otro sentido. En este caso podemos ver que gira, esto lo va a hacer girar en sentido antihorario, ¿no? En este caso. Pero si yo aplico la fuerza hacia el otro lado, va a girar en sentido horario. Bien. Y el momento, habíamos visto, una fuerza con respecto a un centro O, si yo quiero calcular el módulo de ese momento, ¿no? Quiero calcular el momento de una fuerza va a ser un vector también. Es el módulo del radio por el módulo de la fuerza por el seno del ángulo alfa. Pero si quiero calcular el vector, acá no va a ir el módulo. Si yo quiero calcular el vector M, esto va a ser el radio producto vectorial por la fuerza. Y no al revés. No es la fuerza producto vectorial por el radio. Ahora vamos a ver por qué. ¿Sí? O sea, es la fuerza la que hace girar al radio. ¿Vean? O sea, supongamos que, a ver, tengo dos vectores. Ahora vamos a ver qué es lo que vamos a utilizar. Yo tengo el vector, vamos a usar el vector B de recién, que es igual al vector 2, 2, 2, y vamos a hacer un vector C, que va a ser igual a 3, menos 1, 1. Y vamos a ver cómo vemos esto en GeoGebra. Yo primero voy a utilizar voy a definir los puntos de los vectores de posición. Ahora vamos a ver por qué. O sea, mi punto B es el 2, 2, 2. Y mi punto C es el 3, menos 1, 1. Entonces mi vector B va a ser el punto B, va a
está definido por el punto B, lo ven acá, ¿sí? Y mi vector C va a estar definido por el punto C. ¿Se ve? Ahora, supongamos, por ejemplo, que ¿cuál va a ser la fuerza? Supongamos que el vector R, el vector posición sería mi vector B, y la fuerza sería el vector C, pero para eso lo voy a tener que posicionar acá en el punto B, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a definir la fuerza 1, que va a ser un vector, ¿no? Donde el origen va a estar en el punto B, y el destino va a ser el punto B más el punto C. Fíjense, tengo el vector fuerza 1, que le podemos cambiar el color para que se vea fuerza, ¿no? Y es el que me da, y entonces ya voy a borrar mi vector C. Fíjense, este es el radio, y esto me va a hacer girar, ¿no? Va a hacer girar a la fuerza, va a hacer girar el radio, la fuerza está en sentido horario, ¿no? Como las agujas del reloj. Entonces va a tener un sentido negativo, signo negativo. Ahora, veamos al revés. Si yo quiero hacer el vector fuerza 2, o sea, el vector C va a ser mi radio, ¿sí? Y el vector B va a ser mi fuerza. Entonces vamos a tener que hacer el vector fuerza 2. Vamos a ponerle un origen que va a estar en el punto C. Y el destino va a estar en C más B. ¿Ven? Y este lo ponemos con un colorcito rojo, por ahí, ¿no? Y vamos a ocultar lo que tenga que ver con B. Ahora sí, este va a girar en sentido, si lo veo desde arriba, va a girar en sentido antihorario, va a tener un sentido positivo. ¿Sí? Un signo positivo. Entonces, por ese motivo, vamos a hacer, en vez de hacer B por C, vamos a hacer C, que es el radio, por B, que sería mi vector fuerza. ¿Sí? Entonces, vamos a decir, este va a ser mi vector fuerza, este va a ser mi vector R. Entonces, veamos, quiero calcular C por B. Y hacemos el determinante. Ponemos los versores I, J, K. Y acá ponemos los componentes del vector B y las componentes del vector C primero. 3, menos 1, menos 1. Y las componentes del vector B, que es 2, 2, 2. Bien. Ahora procedemos. Yo he hecho 3 menos 1, 1, menos 1, menos 1, es 3 menos 1, 1. ¿Sí? Procedemos. Como habíamos dicho recién, tomamos la primera fila. Ahora tomamos la primer componente de la primera fila, tapamos lo que está por debajo de esa primer componente y poníamos igual, ¿no? Y por
y hacíamos el producto cruzado. Menos 1 por 2 es menos 2. Menos 2 por 1, me queda 2. ¿Sí? En el primero iba más, en el segundo va a ir menos. Ahora tomamos la segunda. J, tapamos lo que está por debajo de J. 3 por 2, 6. J por 3 por 2, 6. Menos 1 por 2, 2. ¿Sí? Y ahora tapamos, tomamos K, dijimos más menos más, en este caso va a ser más, K por, tapamos lo que está debajo de K, me queda 3 por 2, 6, 2 por menos 1, menos 2, menos 2. Hacemos la igualdad, o sea que me quedaría menos 2 sería menos 4. Menos 4 y menos 6 menos 2, 4. Menos 4J. Más, y esperen, vemos, 6 menos menos 2 sería 8, o sea, 8. Más 8K. Y esas serían las componentes del vector que es perpendicular, ¿sí? Y que como está girando en sentido antihorario, va a ir para arriba. Sería menos 4 menos 4, 8. ¿Sí? Fíjense que me da la componente Z positivo, o sea que va para arriba. Si quieren vemos en el GeoGebra, dijimos que habíamos hecho C por la fuerza 2, o sea, vemos el producto, ponemos acá, ven acá, ponemos la función producto vectorial, ¿no? Y me aparecen las dos componentes. Voy a hacer C por F2. Fíjense que me da el resultado que me dio recién. ¿Sí? ¿No? O sea, me da un vector que va hacia arriba, si yo lo veo así. ¿No? Ahora, vamos a tapar C. Vamos a tapar F2. Y este vamos a poner con el color rojo. Y ahora vamos a hacer el que era en el otro sentido, ¿no? O sea, el vector B, ¿no? Y con F1. Recuerdan que giraba en el otro sentido, en sentido horario. O sea que me da negativo. Fíjense que las componentes son las mismas. Lo que estoy haciendo es cambiando de lugar las componentes. Es como si hubiese hecho en vez de C por B, ahora hago B por C. Entonces hagamos el producto vectorial y hacemos del vector B por F1. Fíjense que las componentes son las mismas, o sea, fíjense, el otro me da menos 4, 8, y en este me dan las mismas componentes, 4, 4, menos 8. O sea que si yo cambio de orden los factores del producto vectorial, me va a dar un mismo vector, un vector con un igual módulo, igual dirección, pero con sentido contrario. ¿Sí? ¿Se entiende? Bueno, vamos a... Para este vamos a poner esto y vamos a...
O sea que si yo hubiese hecho, en vez de C por B, hubiese hecho B por C, me hubiese dado el opuesto de este vector, o sea, 4 menos 8. ¿Sí? Entonces yo puedo decir que C por B es igual a menos B por C. Bueno, como habíamos visto al principio, teníamos vectores U y B, y habíamos definido que el módulo del producto escalar entre esos dos vectores era el módulo de U por el módulo de B por el seno del ángulo comprendido entre los dos vectores. Y que si queríamos calcular el vector, teníamos que hacer esta cuenta que está acá. Ahora, ¿cómo sé que estas dos cosas son equivalentes? Bueno, vamos a hacer lo mismo que hoy, ¿no? O sea, ya expliqué, los dos vectores están en el mismo plano, ¿no? Yo hice una rotación, cambio de coordenadas, y hice que coincida el eje X con el vector U. Y que el vector U y el vector B coincidan en el plano XY. O sea que Z va a ser igual a 0. Y las coordenadas de U van a ser el módulo de U 0, 0, y las coordenadas de B, el módulo de B por el coseno de alfa, módulo de B por el seno de alfa, y el 0. O sea que si yo quiero hacer U por B, voy a tener que poner las componentes acá. Y JK ahora ponemos las componentes de U, que era el módulo de U, 0, 0, y las componentes de B, que era módulo de B por coseno de alfa, módulo de B por seno de alfa, y 0. ¿Sí? Bueno, queda un poquito corrido, pero no importa. Bueno, componente I. Primero positivo, ¿no? O sea, tapamos lo que está abajo de I. Y por 0 por 0, 0. 0 por esto, por módulo B por seno de alfa, es 0. Ahora menos J. Tapamos lo que está por debajo de J. Módulo de U por 0, 0. Menos 0 por el módulo de B por el coseno de alfa, 0. Más K por, y acá tapamos lo que está abajo de K. Me queda el módulo de U por B, por el módulo de B por el seno de alfa, menos 0 por el módulo de B por el coseno de alfa, 0. ¿No? Entonces esto va a ser igual a el versor K por el módulo de U por el módulo de B por el seno de alfa. ¿Sí? O sea que las componentes de este vector, las componentes las voy a escribir acá, es igual a 0, 0, módulo de U por módulo de B por el seno de alfa, y si hacemos el módulo de eso, hacemos la cuentita acá atrás, o sea, lo vuelvo a copiar, o sea que U por B dijimos que era igual a 0, 0,
módulo de U por módulo de B por el seno de alfa y si esto yo hacía el módulo, me quedaba, o sea, el módulo de U por B es igual a la raíz cuadrada de 0 al cuadrado más 0 al cuadrado más el módulo de U por el módulo de B por seno de alfa, todo eso al cuadrado, ¿sí? Y me va a quedar que es igual a la raíz cuadrada de el módulo de U por el módulo de B por el seno de alfa, todo eso al cuadrado. Esto va a ser igual al módulo de esto. ¿Sí? O sea, que va a ser igual al módulo de el módulo de U por el módulo de B por el seno de alfa. Y como esto es positivo, ¿no? O sea, el módulo de U es positivo. El módulo de B es positivo. Y el seno, o sea, yo nunca voy a poder pasarme para girar algo más de 180 grados. ¿Sí? O sea, si me paso, ¿entienden? O sea, siempre el giro va a ser entre la fuerza y el radio, nunca va a pasar de 180 grados, entonces esto va a ser igual a el módulo de U por el módulo de B por el seno de alfa. ¿Sí? Siempre se toma en cuenta el ángulo convexo. Y eso es, fíjense en que es la formulita que hagamos esto acá. El módulo U por el módulo B por el seno de alfa. ¿Entienden? Y por último, habíamos visto, ¿no?, que el módulo de U por B, que era igual al módulo de U por el módulo de B por el seno de alfa, habíamos dicho que la interpretación geométrica de esto era el equivalente al área del paralelogramo que determinan los dos vectores. O sea, si yo tengo el vector U y tengo el vector B, ¿no? Si yo trazo paralelas, ¿no? O sea, una paralela por el extremo de B que sea paralela a U, ¿no? Trazo una paralela al extremo de U que sea paralela a B, me queda determinado un paralelogramo. ¿Sí? O sea que acá podemos decir que tengo el paralelogramo determinado. Y si yo quería calcular el área del paralelogramo, era igual a la base por la altura, ¿no? En este caso, mi base es igual al módulo de U. ¿Sí? Y mi altura, que es acá H, consideramos que el ángulo comprendido entre los vectores es alfa. Acá tengo determinado un triangulito,
¿no? Un triangulito rectángulo, donde el módulo de B es la hipotenusa y H es mi cateto opuesto, o sea que el seno de alfa va a ser igual a el cateto opuesto, que es H, sobre el módulo de B. Entonces, H es igual al módulo de B por el seno de alfa. Por lo tanto, el área del paralelogramo va a ser igual a mi base, que es el módulo de U, por la altura, que es el módulo de B, por el seno de alfa, que es lo que determinamos acá. Y el vector U por B va a ser este vector que está acá, donde el módulo va a ser esto. Lo vemos en el GeoGebra. ¿Sí? O sea, tenemos los vectores U y B. ¿Sí? Si yo quiero determinar el paralelogramo, o sea, vamos a tener que tener un punto acá P, que va a ser igual a B más C. O sea que el punto P es igual a B más C. ¿Sí? Y ahora venimos a esta parte, buscamos lo que es el polígono. Polígono. Un punto va a estar en el origen, el otro punto va a estar en C, el otro punto va a estar en P, el otro punto en B, y el otro punto en A. Y podemos ver que queda determinado el paralelogramo. Y si yo hago el producto vectorial entre B y C, entre B y C, me va a dar este vector, cuyo módulo va a ser igual a el área. O podría haber hecho al revés. El producto vectorial entre C y B, que me da un vector opuesto, pero que el módulo es el mismo. O sea, me da dos vectores con misma dirección, mismo módulo, pero sentidos opuestos. O sea que cualquiera de los dos módulos que saque del vector W, que dice acá, o del vector D, va a ser el mismo. Si ven las componentes, me queda 4 al cuadrado, más 4 al cuadrado, más 8 al cuadrado, raíz cuadrada, y en el otro lo mismo. Bueno, vamos al tercer producto, que este sí es exclusivo de R3, se llama el producto mixto. Yo tengo los vectores U, B y W. ¿Sí? Lo voy a tener, o sea, con las componentes U sub X, U sub Y, U sub Z, las componentes de B, B sub X, B sub Y, B sub Z, y las componentes de W, W sub X, W sub Y, W sub Z. Voy a tener la siguiente terna de vectores U, B y W va a ser igual a U por, o sea, producto escalar, entre el producto vectorial entre B y W. Y tiene que ser así,
porque esto me da un vector, o sea, el producto vectorial entre B y W me da un vector, y si yo hago el producto escalar entre dos vectores me da un escalar. No puedo hacer así, primero hacer U y B, porque ya me daría un escalar, y para poder hacer el producto vectorial tengo que tener otro vector. Escalar por vector no puedo hacer producto vectorial, ¿sí? Entonces tiene que ser de esta forma. Bien, o sea que yo podría, y la forma de resolverlo a la terna esta va a ser parecido al producto vectorial. Voy a hacer una determinante donde voy a poner en las filas las componentes de los vectores. O sea, en la primer componente de la terna voy a poner las componentes de U. U sub X, U sub Y, U sub Z. En la segunda la de B, B sub X, B sub Y, B sub Z. Esta comita nueva. Y W sub X, W sub Y, W sub Z. Y para resolverlo, vamos a tomar la primera fila. Tomamos la primera componente, que es U sub X, tapamos lo que está por debajo, ¿no? Y acuerden que era positivo, negativo, positivo. O sea que me quedaría U sub X por B sub Y menos W sub Z menos B sub Z por W sub Y. Menos. Segunda componente, tapamos lo que está, o sea, U sub Y, tapamos lo que está por debajo de U sub Y. Me queda U sub Y por B sub X por W sub Z menos B sub Z por W sub X. Más, acuérdense, más, menos, más. Y ahora el U sub Z y tapo lo que está por debajo. U sub Z por B sub X por W sub Y menos B sub Y por W sub X. Y si lo ven, esta era la forma, o sea, si yo acá le pongo el versor Y, esta iba a ser la componente X de este producto. Si acá yo le ponía el vector J, esta es la forma en que calculábamos la componente Y de este producto. Y si acá le pongo el versor K, esta era la forma en que calculábamos la componente Z de este producto. O sea que la componente X del vector U por la componente X del producto vectorial, más, bueno, en este caso va al menos, ¿no? Porque queda negativo, la segunda componente, la componente Y del vector U, ¿no? Por la componente Y del producto vectorial, más la componente Z del vector U por la componente Z del producto vectorial. O sea que ya de esta forma yo hago los dos productos con esta determinante. No hace falta andar haciendo por separado. Ahora vamos a la interpretación geométrica, ¿no? De lo que es esto. Habíamos dicho que si yo tenía los vectores
¿no? A ver, veamos. ¿No? Supongamos que mi vector B, este es mi vector W, ¿sí? O sea, si yo hacía las paralelas, aproximadamente, ¿no? Me quedaba un paralelogramo, ¿no? ¿Sí? Y que el producto vectorial iba a ser un vector perpendicular a esos dos vectores, cuyo módulo era equivalente al área determinado por ese paralelogramo, ¿no? O sea que si este es mi B por W, ¿no? El módulo de este vector va a ser igual al área de este paralelogramo. Ahora, si yo agrego el tercer vector, que sería el U, ¿sí? Y hago las paralelas, ¿no? O sea, acá, ¿no? La paralela de esta acá. ¿Sí? Y voy haciendo las paralelas. ¿No? Fíjense que lo que me va a quedar formado es un paralelepípedo. Paralelepípedo es un cuerpo geométrico cuyas caras son todos paralelogramos. ¿No? Una cosa así, más o menos. Ahora después lo vemos en el GeoGebra, que se va a ver mejor. Pero si vemos en 3D, esto sería mi paralelepípedo. ¿Sí? Bueno, si yo quiero ver esto, o sea, el módulo, o sea, el producto escalar yo lo puedo ver como el módulo de U por el módulo de B por W por el coseno del ángulo θ, vamos a ponerle. O sea que el θ va a ser el ángulo comprendido entre U y el producto vectorial, o sea, entre U y este vector, o sea que acá tendría mi θ. ¿Sí? Y la interpretación geométrica va a ser el volumen del paralelepípedo. El volumen del paralelepípedo. El volumen del paralelepípedo es igual a el área de la base por la altura. El área de la base dijimos que era un paralelogramo, es esto. O sea, el área de la base es el producto vector, el módulo del producto vectorial. Y la altura va a ser lo que me va a quedar determinado acá. Donde acá va a estar mi θ, y va a ser la proyección de B sobre el vector este. O sea que acá estaría mi H.
Entonces tengo que este es el cateto adyacente a tita, y el módulo de u va a ser mi hipotenusa. O sea que el coseno de tita es igual a h sobre el módulo de u. Por lo tanto, h es igual a el módulo de u por el coseno de tita. Y el volumen del paralelepípedo, si reemplazo estas dos cosas, el volumen del paralelepípedo va a ser igual a el módulo del producto vectorial por el módulo de u por el coseno de tita, que si hacemos la conmutativa me queda igual a esto. La interpretación geométrica del producto mixto es el volumen de un paralelepípedo formado por los tres vectores. Ahora vamos a hacer un ejemplo. Vamos a definir tres vectores. Vector A, que es el 1, menos 2, 4. Vector B, vamos a usar los que utilizamos hoy para hacer el producto vectorial. 2, 2, 2, porque van a ser los que vamos a usar en la base, que va a quedar determinado el paralelogramo, y el vector C, que es igual al 3, menos 1, 1. Para ir agilizando cuentas. Vamos a hacer el producto ABC. O sea que es equivalente a A por B producto vectorial C. Y habíamos dicho que para hacer la cuenta esta, hacíamos un determinante. Vale, poníamos en la primera fila los componentes de A, 1, menos 2, 4. En la segunda los de B, 2, 2, 2. Y en la tercera los de C. 3, menos 1, 1. Utilizamos la primera fila. Tomamos el primer componente, tapamos lo que está abajo. Entonces me queda 1 por el primero positivo. 2 por 1, 2. Menos 2 por menos 1, menos 2. El segundo negativo. Tapamos, tomamos el segundo componente de la primera fila, tapamos lo que está abajo, y me queda menos 2 por 3 por 1, perdón, 2 por 1, 2. Menos 2 por 3, 6. Y después más, agarramos la tercer componente, tapamos lo que está abajo, 4 por 2 por menos 1, menos 2. 2 por 3, menos 6. Menos, perdón, 2 por 3, 6, menos 6. Entonces esto me da 2 menos menos 2 sería 4. Por 1, 4. Menos 2 por 2 menos 6, menos 4. Por menos 2, menos 8. Más 4, o sea, menos 2, menos 6, menos 8. Por 4, menos 32. O sea que sería perdón, este me da más 8. Menos 2 por menos 4 sería 8. Perfecto. O sea que me quedaría
menos 40, más 4, menos 36. Eso es lo que me da el producto mixto. Me tiene que dar un escalar, porque esto me da un vector, pero después al final hago el producto escalar entre dos vectores, me queda un escalar. Y el módulo de esto va a ser el área, el volumen del paralelepípedo. Que si quieren ahora lo hacemos en GeoGebra. Vamos a determinar los vectores que fuimos mencionando recién. Primero mencionamos los puntos y después definimos los vectores en función de esos puntos. El punto A va a ser el 1, menos 2, 4. El punto B va a ser 2, 2, 2. Y el punto C es igual a 3, menos 1, 1. El vector A lo definía con el punto A. El vector B lo definía con el punto B. El vector C lo voy a definir con el punto C. ¿Sí? Habíamos dicho que el punto P era igual a B más C para poder determinar lo que es el polígono. O sea, tomar el punto del origen, un punto cualquiera, el punto P, ¿no? O sea que me queda ahí, fíjense, me queda el paralelogramo en la base. Y este vector me va a dar la dirección de lo que va a ser el prisma que va a formar el paralelepípedo. Entonces ahora mismo el prisma, presiono la figura que está en la base y después posiciono en este vector. Ven que queda un prisma que depende como yo vaya corriendo los puntos, se va a ir viendo mejor. ¿No? Ahí por ahí se ve un poquito mejor el prisma. Bueno, depende cómo lo vea. Fíjense que las caras son todos paralelogramos. Bueno, por último, para cerrar, con respecto a las interpretaciones geométricas del producto vectorial y del producto mixto, habíamos dicho que el módulo, ¿no?, los vectores del producto vectorial entre dos vectores era igual a el módulo de U por el módulo de B por el seno del ángulo alfa, ¿no? ¿Qué pasa si U y B son paralelos? Alfa es igual a 0, entonces el seno de alfa es igual a 0, por lo tanto, el producto vectorial, el módulo del producto vectorial, me va a dar 0, o el producto vectorial me va a dar el vector nulo. ¿Por qué?
Porque si nosotros habíamos dicho que el módulo del producto vectorial entre dos vectores era el área del paralelogramo, ¿no? Si los dos vectores son paralelos, no hay paralelogramo. ¿Sí? Entonces, una forma de probar que dos vectores son paralelos es si el producto vectorial me da el vector nulo, ¿no? O sea, quiere decir que U y B son paralelos. También dijimos que el módulo del producto mixto entre dos vectores, ¿no? Que sería igual al módulo de U, ¿no? Por el módulo. Esto es un puntito común, no es un producto escalar. Por el coseno de tita, ¿no? Dijimos que tita es el ángulo comprendido entre estos dos. ¿Qué pasa si U pertenece al plano determinado por B y W? ¿No? ¿Qué pasa si U pertenece al plano determinado por B y W? Entonces U es una combinación lineal, ¿no? De B y W. ¿Sí? Ahora, si U pertenece al mismo plano que B y W, y el producto vectorial es perpendicular, ¿no? O sea que U va a ser perpendicular a el producto vectorial entre B y W. Esto significa que el coseno de tita, o más bien tita, es igual a 90 grados, entonces el coseno de tita es igual a 0. Si el producto mixto entre U, B y W es igual a 0, entonces están en el mismo plano. Y no hay un paralelepípedo. O sea, si yo tengo dos vectores, B y W, me determinan el paralelogramo, y U está acá, no puedo formar un paralelepípedo. Y esa era la aclaración que quería agregar.